Cada año se producen más de 1.000 toneladas de bacalao en fábricas que no se detienen ni de día ni de noche. No hablamos de una receta tradicional ni de un platillo típico. Hablamos de un proceso industrial diseñado para transformar pescado fresco en uno de los alimentos más duraderos y resistentes del mundo. Y lo que estás a punto de ver no es cocina. Es fabricación a gran escala. Todo comienza lejos de cualquier ciudad, en algunas de las aguas más frías y hostiles del planeta. En el Atlántico Norte, donde la temperatura del mar rara vez supera los pocos grados, el bacalao crece lentamente, desarrollando una carne firme, compacta y rica en proteínas. Estas condiciones no son un detalle menor. Son la razón por la que este pescado puede soportar procesos de conservación extremos sin perder su estructura. Aquí operan enormes barcos pesqueros industriales, verdaderas fábricas flotantes diseñadas para capturar, procesar y almacenar toneladas de pescado durante semanas enteras. No salen a pescar por horas. Salen por días, incluso por meses. Cuando las redes se despliegan en el fondo del océano y comienzan a elevarse, el resultado se mide en cientos de peces por maniobra. El momento en que el bacalao llega a cubierta es crítico. A partir de aquí, el tiempo empieza a correr. El pescado no puede esperar. Cada minuto sin procesar afecta su calidad, su textura y su seguridad. Por eso, en muchos barcos modernos, el primer procesamiento ocurre inmediatamente después de la captura. El bacalao es volcado sobre cintas transportadoras donde sistemas automáticos lo clasifican por tamaño y peso. Este paso es esencial para garantizar uniformidad en las siguientes etapas. Las piezas demasiado pequeñas o dañadas se separan. Solo el bacalao que cumple con los estándares industriales continúa avanzando. A continuación, el pescado entra en las líneas de eviscerado. Máquinas de corte industrial realizan incisiones precisas para retirar las vísceras sin dañar la carne. Este proceso reduce el riesgo bacteriano y prepara al bacalao para una conservación prolongada. El diseño de estas máquinas no es casual. Cada cuchilla está calibrada para trabajar a alta velocidad sin comprometer la integridad del producto. Después del eviscerado, el bacalao pasa por túneles de lavado con agua fría a presión. Aquí se eliminan restos de sangre, tejidos y cualquier impureza superficial. Todo ocurre de forma continua. Las cintas no se detienen. El flujo es constante. En algunos casos, el bacalao ya parcialmente procesado se almacena temporalmente en cámaras refrigeradas dentro del barco. En otros, se descarga casi de inmediato en puerto. La logística en esta etapa es clave. Desde el barco hasta la planta de procesamiento, cada minuto cuenta. Camiones refrigerados trasladan toneladas de bacalao fresco a fábricas especializadas, diseñadas para manejar volúmenes masivos sin interrupciones. Estas plantas no se parecen a una cocina. Se parecen más a una mezcla entre laboratorio, línea de ensamblaje y centro logístico. Al ingresar a la fábrica, el bacalao entra en un entorno completamente controlado. Temperatura baja. Humedad regulada. Protocolos de higiene estrictos. Aquí comienza la transformación real. El pescado avanza nuevamente por cintas transportadoras hacia una de las fases más importantes de todo el proceso. El corte longitudinal. Máquinas industriales abren el bacalao desde la cabeza hasta la cola y lo aplanan en una sola pieza. Este diseño permite exponer la mayor superficie posible de carne. No es solo una cuestión visual. Es ingeniería aplicada a la conservación. Este corte asegura que la sal penetre de manera uniforme en todo el pescado durante la siguiente etapa. Y aquí entra el elemento que define al bacalao. La sal. En enormes áreas de la planta, el bacalao se acomoda en grandes bandejas, mesas o contenedores industriales. Se alternan capas de pescado con capas de sal gruesa, formando pilas que pueden pesar cientos de kilos. No se trata de cubrir el pescado. Se trata de calcular. Cada tonelada de bacalao recibe una cantidad exacta de sal, determinada por el tamaño del pescado, su contenido de agua y el tipo de bacalao que se desea producir. Demasiada sal arruina la textura. Muy poca permite la proliferación de bacterias. Durante los siguientes días, ocurre una transformación silenciosa pero decisiva. La sal comienza a extraer lentamente la humedad de la carne mediante un proceso osmótico. El agua sale del tejido celular. El entorno bacteriano desaparece. La estructura interna del pescado cambia. Este proceso no puede acelerarse sin consecuencias. Si se intenta reducir el tiempo, la sal no actúa de forma uniforme. Si se prolonga demasiado, el producto pierde calidad. Por eso, técnicos especializados monitorean constantemente la temperatura, la humedad ambiental y el tiempo de exposición. Sensores industriales registran cada variable las 24 horas del día.
Un pequeño error puede significar la pérdida de miles de kilos de producto. Cuando el bacalao alcanza el nivel exacto de salado, el exceso de sal se retira y el pescado se prepara para la siguiente fase. El secado. Este paso es el que convierte al bacalao en un alimento capaz de viajar por el mundo sin refrigeración. En enormes naves industriales, los filetes se colocan en estructuras metálicas o se cuelgan en largas filas que parecen no tener fin. Cada pieza queda expuesta al flujo constante de aire. El aire es frío, es seco y está controlado. Algunas plantas utilizan secado natural, aprovechando climas similares a los del norte de Europa. Otras emplean sistemas de ventilación industrial que replican esas condiciones de manera artificial, controlando cada parámetro. Durante semanas, el bacalao continúa perdiendo humedad. Su peso disminuye de forma notable. Su textura se vuelve firme y compacta. Su estabilidad aumenta. Este proceso no admite prisas. Acelerar el secado provoca grietas, deformaciones y pérdida de calidad. Retrasarlo reduce la eficiencia productiva. Aquí, el tiempo es parte del diseño industrial. Cuando el secado finaliza, el bacalao ya no se parece al pescado fresco que llegó del océano. Ahora es un producto duro, resistente y altamente concentrado. Pero todavía no está listo para salir al mercado. Antes de empacar, cada pieza pasa por un exhaustivo control de calidad. Trabajadores especializados inspeccionan visualmente el color, la forma y la textura. Buscan señales de secado incorrecto, exceso de sal o daños estructurales. Sistemas automatizados verifican peso, nivel de humedad residual y salinidad. Cada pieza es evaluada. Las que no cumplen los estándares se separan. Algunas se reprocesan. Otras se descartan. Solo el bacalao que supera todas las pruebas continúa. El empaque es la última etapa del proceso industrial. Máquinas automáticas pesan cada pieza con precisión milimétrica y la sellan al vacío o en empaques diseñados para proteger el producto durante largos periodos de almacenamiento. Estos empaques no son simples bolsas. Están diseñados para evitar humedad, contaminación y daños físicos durante el transporte. Las unidades se agrupan en cajas reforzadas que luego se apilan en pallets industriales. Todo está optimizado para logística a gran escala. Desde aquí, el bacalao inicia un viaje global. Miles de kilómetros por carretera, tren y barco. Cruza fronteras, océanos y continentes. Europa, América Latina y Asia reciben este producto fabricado en frío. En muchos países, el bacalao se convierte en un alimento central durante temporadas específicas como Navidad o Semana Santa. Pero su producción ocurre todo el año. Las fábricas no se detienen. Y cuando finalmente llega al consumidor, aún queda una última transformación. La rehidratación. Durante varios días, el bacalao se sumerge en agua para recuperar parte de la humedad que perdió durante su fabricación. Este proceso devuelve flexibilidad a la carne sin eliminar su carácter. Solo entonces el bacalao está listo para cocinarse. Detrás de cada plato hay océanos helados, barcos industriales, fábricas gigantes, toneladas de sal, sistemas de ventilación, controles de calidad y semanas de trabajo preciso. Un proceso que ha sobrevivido siglos porque funciona. Y que hoy opera a una escala capaz de alimentar a millones de personas. Y ahora que ya viste cómo se hace realmente el bacalao, es imposible volver a verlo como un simple pescado. Porque el bacalao no se cocina primero. Se fabrica. Nació como un error. Un error que durante años fue considerado una maldición para los viticultores del norte de Francia. Botellas que explotaban sin aviso. Corchos disparados como proyectiles. Vino que se volvía inestable justo cuando parecía terminado. Nadie buscaba burbujas. Nadie quería presión dentro del vidrio. Y sin embargo, hoy, ese mismo defecto es el sonido universal de la celebración. Cada vez que una botella de champán se descorcha, no solo se libera gas. Se libera historia. Se libera prestigio. Se libera una promesa silenciosa de que algo importante está a punto de ocurrir. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Cómo algo que nació como un fallo técnico terminó convirtiéndose en el vino más exclusivo del planeta? ¿Cómo es posible que, en plena era de automatización total, las fábricas de champán sigan produciendo más de 300 millones de botellas al año sin destruir aquello que las hace únicas? ¿Y cómo se controla un proceso tan delicado que un solo error puede arruinar años de trabajo encerrados en vidrio? Hoy vas a entrar en un mundo que casi nadie ve. Un mundo donde la tradición no es nostalgia, sino ingeniería. Donde la paciencia es una herramienta industrial. Y donde cada burbuja se diseña con precisión milimétrica. Este viaje comienza lejos de las fábricas. Comienza en colinas frías, silenciosas,
cubiertas de viñedos que parecen tranquilos, pero que esconden uno de los sistemas productivos más estrictos y controlados del mundo. Durante siglos, el champán no fue símbolo de lujo. Fue un problema. En el siglo XVII, los inviernos en el noreste de Francia eran impredecibles. El frío detenía la fermentación del vino antes de que el azúcar se consumiera por completo. Los viticultores, convencidos de que el proceso había terminado, embotellaban el vino. Pero cuando llegaba la primavera y subía la temperatura, las levaduras despertaban. Y entonces ocurría el caos. Dentro de la botella, el azúcar restante comenzaba a fermentar de nuevo. Se producía dióxido de carbono. La presión aumentaba. El vidrio no siempre resistía. Las bodegas se convertían en campos de batalla llenos de botellas rotas y vino perdido. A ese fenómeno lo llamaban el vino del diablo. La mayoría intentó evitarlo. Pero unos pocos decidieron entenderlo. Entre ellos, un monje benedictino llamado Dom Pérignon. Contrario al mito popular, él no inventó las burbujas. Pero hizo algo mucho más importante. Las dominó. Perfeccionó el ensamblaje de uvas. Mejoró el sellado con corcho natural. Refinó los métodos de prensado. Y sentó las bases de un vino que ya no explotaba por accidente, sino que evolucionaba de forma controlada. Sin saberlo, estaba diseñando uno de los procesos industriales más complejos jamás creados para una bebida. En el siglo XVIII, la nobleza francesa descubrió algo que el resto del mundo tardaría siglos en comprender. Ese vino espumoso no era un defecto. Era una experiencia. La corte de Luis XV lo adoptó como bebida oficial en celebraciones, banquetes y rituales de poder. Y cuando algo entra en la corte, no tarda en conquistar Europa. El champán dejó de ser vino. Se convirtió en símbolo. Bodas, coronaciones, victorias militares, tratados, nacimientos, despedidas. Cada momento importante parecía necesitar ese sonido seco del corcho saliendo del cuello de la botella. Pero nada de eso sería posible sin una regla inquebrantable. El champán solo puede nacer en un lugar. Al noreste de Francia, la región de Champagne no es solo un punto en el mapa. Es un sistema protegido, vigilado y regulado como pocos productos agrícolas en el planeta. Aquí, cada hectárea, cada vid y cada racimo están bajo normas estrictas que no permiten atajos. El clima es hostil. Los inviernos son fríos. Los veranos, cortos. Las lluvias, impredecibles. Y aún así, o precisamente por eso, el resultado es único. Bajo los viñedos se esconde el verdadero secreto. Suelos ricos en tiza y piedra caliza, formados hace millones de años por antiguos fondos marinos. Estos suelos drenan el agua con precisión, reflejan la luz solar hacia las plantas y conservan humedad en épocas secas. Es un equilibrio natural que no puede replicarse artificialmente. Aquí solo se cultivan 3 variedades: Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Cada una aporta algo distinto. Las Chardonnay da frescura, acidez y elegancia. El Pinot Noir aporta estructura y cuerpo. El Pinot Meunier equilibra y suaviza la mezcla. Pero antes de que cualquier uva se convierta en vino, debe superar el primer filtro humano. La vendimia. En Champagne, la cosecha mecanizada está prohibida. No es una sugerencia. Es ley. Cada racimo debe cortarse a mano. Sin excepción. Porque una uva dañada, oxidada o aplastada puede alterar todo el perfil del vino. Antes de la vendimia, un comité técnico analiza el estado de las vides. Azúcares, acidez, madurez, sanidad. Nada se deja al azar. Cuando se autoriza la cosecha, el tiempo corre. Desde el amanecer, miles de vendimiadores avanzan entre las hileras de viñedos con tijeras especiales. Cada corte es preciso. Cada racimo se deposita en cajas poco profundas que evitan la fermentación prematura. Nada se apila. Nada se improvisa. Cada caja se etiqueta. Viñedo. Parcela. Variedad. Fecha. Hora. La trazabilidad empieza aquí. Antes de cualquier máquina. Antes de cualquier tanque. Y aunque parezca un proceso antiguo, es uno de los más vigilados del sistema productivo del champán. Porque si este paso falla, todo lo demás pierde sentido. Una vez cortadas, las uvas no descansan. Viajan directo a la prensa. En el champán, el tiempo es enemigo. Cada minuto cuenta. El objetivo es procesar las uvas en cuestión de horas para evitar oxidación y fermentaciones indeseadas. Aquí no hay triturado agresivo. No hay molienda. El prensado debe ser suave, progresivo y controlado. Las prensas modernas, muchas de ellas neumáticas, funcionan con sistemas digitales que ajustan la presión al segundo.
El objetivo es extraer solo lo mejor del fruto. El jugo se separa en fracciones. La más valiosa es el coeur de cuvée, el corazón del mosto. Puro, limpio, delicado. Es el que dará origen a los champanes más finos. Luego viene la clarificación. El mosto reposa. Las partículas sólidas se hunden lentamente. Todo se observa, se mide, se analiza. No hay prisa. Hay método. Entonces comienza la primera fermentación. Levaduras cuidadosamente seleccionadas transforman el azúcar en alcohol. Tanques de acero inoxidable controlan temperatura y presión. En algunas casas, barricas de roble aportan complejidad adicional. El resultado no tiene burbujas. No tiene glamour. Es un vino base seco, ácido, tenso, pero lleno de potencial. Hasta este punto, el champán todavía no existe. Lo que hay en los tanques es vino base. Ácido, tenso, silencioso. Un líquido que, para un paladar común, parecería incompleto, incluso decepcionante. Y sin embargo, en ese estado crudo se encuentra todo el potencial del lujo. Aquí comienza uno de los procesos más delicados, menos visibles y más determinantes de toda la industria del champán. Un proceso donde no mandan las máquinas, sino la memoria humana. El ensamblaje. Si el champán fuera una orquesta, este sería el momento en que cada instrumento se afina antes de tocar una sola nota. El maestro bodeguero se enfrenta a cientos, a veces miles, de vinos base distintos. No hay dos iguales. Cambian por parcela, por variedad, por año, por clima. Cada tanque es una pieza distinta de un rompecabezas gigantesco. El objetivo no es crear algo nuevo cada año. El objetivo es algo mucho más difícil. Crear lo mismo, siempre. Una botella de una misma casa debe saber igual hoy, mañana y dentro de 10 años. Aunque el clima haya cambiado. Aunque la lluvia haya sido distinta. Aunque una helada haya reducido la producción. Esa constancia es lo que define el prestigio. Para lograrlo, los bodegueros prueban vino tras vino, comparan acidez, estructura, aromas, tensión. Toman notas mentales que no están escritas en ningún manual. Algunos pueden identificar un vino de una parcela específica con una sola inhalación. Es una habilidad entrenada durante décadas. Aquí se decide qué porcentaje de Chardonnay aporta frescura. Cuánto Pinot Noir dará cuerpo. Cuánto Pinot Meunier suavizará el conjunto. Y en muchos casos, se incorporan vinos de reserva. Vinos de años anteriores cuidadosamente guardados para corregir desequilibrios naturales de la cosecha actual. Este banco de vinos es uno de los secretos mejor protegidos de cada casa. Cuando la mezcla está definida, el vino base deja de ser un líquido aislado. Se convierte en identidad. Pero aún falta la transformación más importante. La que lo separa de cualquier otro vino del mundo. La segunda fermentación. Aquí comienza el verdadero corazón industrial del champán. El vino ensamblado se embotella junto con el llamado licor de tiraje. Una mezcla precisa de vino, azúcar y levaduras. No es una cantidad arbitraria. Cada gramo de azúcar determinará la presión final dentro de la botella. Cada levadura influirá en el perfil aromático. Una vez llenas, las botellas se cierran con una tapa metálica provisional, similar a la de una cerveza, y se almacenan horizontalmente. A partir de ese momento, el proceso se vuelve invisible. En la oscuridad de las cavas, a temperaturas constantes, las levaduras despiertan. Consumen el azúcar. Producen alcohol. Y, lo más importante, liberan dióxido de carbono. Pero aquí ocurre algo fundamental. El gas no puede escapar. Queda atrapado dentro del líquido, disolviéndose lentamente. Así nacen las burbujas. No de golpe. No de forma violenta. Sino de manera progresiva, microscópica, controlada. Mientras tanto, las levaduras mueren. Y al morir, se descomponen. Este proceso, llamado autólisis, libera compuestos que enriquecen el vino. Aparecen aromas complejos. Pan tostado. Brioche. Frutos secos. Notas cremosas que no pueden lograrse por ningún otro método. Este proceso no se acelera. No se fuerza. No se negocia. Por ley, un champán sin añada debe reposar al menos 15 meses. Los champanes millésime, mucho más complejos, deben envejecer un mínimo de 3 años. Pero las grandes casas rara vez se conforman con el mínimo. 5, 7, incluso 10 años de reposo no son excepcionales. Durante todo ese tiempo, la botella no se mueve. No se abre. No se prueba. Es un acto de fe industrial. Cada día que pasa, el vino se vuelve más redondo. Las burbujas se integran.
La presión interna alcanza niveles extremos, hasta 6 atmósferas, el equivalente a la presión de un neumático de camión. Y aún así, el vidrio resiste. Aquí entra otro elemento invisible pero crítico. La botella. El champán no usa vidrio común. Usa botellas especialmente diseñadas, más gruesas, más pesadas, capaces de soportar presiones altísimas durante años. Un fallo estructural sería catastrófico. No solo por la pérdida del vino, sino por el efecto dominó que puede provocar en una cava llena de miles de botellas. Mientras el tiempo avanza, llega un momento clave. La botella debe despertar. Pero antes, hay que limpiar lo invisible. Durante el envejecimiento, los restos de levadura se depositan dentro de la botella. Para eliminarlos sin perder gas ni sabor, se utiliza uno de los rituales más famosos del champán: el removido. Tradicionalmente, un operario especializado, conocido como remueur, gira cada botella un octavo de vuelta al día. Lo hace a mano, con una precisión casi hipnótica. Día tras día, inclina la botella hasta que los sedimentos se concentran en el cuello. Hoy, muchas bodegas utilizan máquinas llamadas gyropaletes. Estas jaulas automatizadas pueden mover cientos de botellas a la vez, replicando el gesto humano con exactitud matemática. Y aún así, algunas casas se niegan a abandonar el método manual. No por eficiencia, por filosofía. Cuando las lías están concentradas, llega uno de los momentos más críticos de todo el proceso: el degüelle. El cuello de la botella se congela en una solución a temperaturas extremas. El sedimento queda atrapado en un tapón de hielo. Luego, la botella se abre. La presión interna expulsa el tapón congelado en una fracción de segundo. Es un instante fugaz. Irreversible. Perfecto. Si algo sale mal, el vino se pierde. Si se pierde gas, el champán pierde su esencia. Aquí no hay margen de error. Tras el degüelle, la botella no está completa. Falta definir su personalidad final. Para eso, se añade el licor de expedición. Una mezcla de vino y azúcar cuya proporción determina el estilo. Brut Nature. Extra Brut. Sec. Demi-sec. Cada categoría responde a un perfil distinto. Desde lo más seco y tenso hasta lo ligeramente dulce y sedoso. Este pequeño ajuste final es el último gesto creativo del bodeguero. Luego, se coloca el corcho definitivo. Un corcho de triple capa, diseñado para sellar y resistir. Se asegura con la muselet, la jaula metálica que todos reconocen. Y la botella descansa una vez más, para estabilizarse. Ahora sí, el champán existe. Pero el viaje no termina en la cava. Millones de botellas salen cada año de la región de Champagne rumbo al mundo entero. La logística es monumental. Control de temperatura. Vibraciones. Cada factor puede afectar el producto. Por eso, el transporte es tan controlado como la producción. Desde Francia hasta Japón. Desde Estados Unidos hasta Argentina. Desde restaurantes con estrellas Michelin hasta celebraciones familiares. Cada botella es idéntica en esencia, pero única en experiencia. Y todo ese sistema, toda esa precisión, toda esa paciencia, existe por una razón simple: que cuando alguien descorche una botella, el sonido sea perfecto. Que las burbujas suban lentas. Que el aroma cuente una historia sin palabras. Pero aún falta algo. Falta entender por qué, en un mundo lleno de imitaciones, el champán sigue siendo irrepetible. ¿Por qué ningún otro espumoso ha logrado destronarlo? ¿Y por qué, detrás de cada copa, hay mucho más que vino? A estas alturas, el champán ya está completo. Sellado. Estable. Listo para salir al mundo. Pero para entender por qué sigue siendo el vino espumoso más respetado del planeta, hay que mirar más allá de la botella. Hay que observar el sistema que lo protege, lo limita y, paradójicamente, lo eleva. En un mercado global obsesionado con producir más rápido y más barato, el champán hace exactamente lo contrario. Produce menos de lo que podría. Avanza más lento de lo que la tecnología permite. Y se somete a reglas que ningún otro producto aceptaría voluntariamente. Y ahí está su fuerza. La denominación de origen no es solo una etiqueta. Es una barrera. Solo los vinos producidos en la región de Champagne, siguiendo métodos específicos, pueden llevar ese nombre. No importa si el proceso se replica en otro país. No importa si la tecnología es idéntica. Si no nace aquí, no es champán. Esto ha generado tensiones durante décadas. Países productores de vino espumoso han intentado usar el nombre. Han litigado. Han presionado. Han imitado. Pero la región de Champagne ha resistido. ¿Por qué?
Porque el champán no se vende como bebida. Se vende como sistema cerrado. Cada año, el volumen total de producción está regulado. Se decide cuánta uva se puede cosechar por hectárea. Se controlan los rendimientos. Se vigila el envejecimiento mínimo. Nada queda fuera del radar. Este control no frena la industria. La hace predecible. Y en el lujo, la previsibilidad es poder. Las grandes casas de champán no compiten en precio. Compiten en confianza. Cuando alguien compra una botella, sabe exactamente qué esperar. No sorpresas. No variaciones extremas. No improvisación. Y eso, en un mundo cambiante, es un valor incalculable. Pero detrás de esa estabilidad hay una maquinaria invisible. Laboratorios que analizan cada lote. Ingenieros que monitorean fermentaciones. Especialistas en vidrio, corcho, logística, almacenamiento. El champán no es artesanal en el sentido romántico. Es artesanal en el sentido obsesivo. Cada burbuja importa. Un exceso de presión puede romper la botella. Un defecto en el corcho puede arruinar años de trabajo. Una vibración durante el transporte puede alterar la estructura del vino. Por eso, incluso después de salir de la cava, el control continúa. Los almacenes mantienen temperaturas constantes. Los envíos se planifican para evitar calor extremo. Los restaurantes reciben instrucciones precisas sobre cómo almacenar y servir. Nada se deja al azar. Y sin embargo, cuando llega a la copa, todo parece natural. Fluido. Sencillo. Elegante. Esa es la gran paradoja del champán. Un proceso brutalmente complejo que se percibe como ligereza. Pero hay algo más que lo mantiene en la cima. La imposibilidad de acelerarlo. Mientras otras industrias han encontrado formas de reducir tiempos, optimizar ciclos y aumentar rendimientos, el champán sigue atado al calendario. A la fermentación lenta. Al envejecimiento prolongado. A la paciencia forzada. No se puede apurar una burbuja. No se puede forzar la autólisis. No se puede simular el tiempo. Y eso lo convierte en una rareza industrial. Un producto que no puede obedecer a la prisa del mercado. En las últimas décadas, la presión del consumo global ha crecido. Nuevos mercados. Nuevos consumidores. Nuevas celebraciones. Y aún así, la región de Champaña ha decidido no expandirse de forma agresiva. Prefiere mantener el equilibrio antes que sacrificar identidad. Ese es el motivo por el cual, incluso en épocas de crisis económica, el champán resiste. Porque no depende del volumen. Depende del significado. Cada botella abierta marca algo. Un inicio. Un final. Un logro. Una despedida. Y ese ritual no se puede copiar. Hay espumosos excelentes en el mundo. Técnicamente impecables. Aromáticamente complejos. Y muchos cuestan una fracción del precio. Pero ninguno ha logrado ocupar el mismo lugar simbólico. Porque el champán no se construyó solo con tecnología. Se construyó con repetición. Con presencia constante en momentos clave de la historia. Coronaciones. Tratados. Victorias deportivas. Descubrimientos. Celebraciones colectivas. El champán siempre estuvo ahí. Y cuando algo se repite durante siglos, se vuelve lenguaje. El sonido del corcho no es solo gas escapando. Es una señal. Y ese sonido no sería posible sin todo lo que acabas de ver. Sin viñedos fríos. Sin suelos de tiza. Sin cosechas manuales. Sin fermentaciones dobles. Sin años de silencio bajo tierra. Cada burbuja es una consecuencia. Cada copa es un resumen. En un mundo que corre cada vez más rápido, el champán sigue avanzando a su propio ritmo. Y quizás por eso, cuando aparece, el tiempo parece detenerse un segundo. No estamos hablando solo de vino espumoso. Estamos hablando de un sistema industrial que decidió que la perfección no se negocia. De una región que entendió que el prestigio no se produce en masa, sino en consistencia. De un producto que convirtió un error en un ritual eterno. La próxima vez que escuches ese sonido seco al abrir una botella, recuerda esto. No estás escuchando una celebración. Estás escuchando siglos de ensayo, control, paciencia y obsesión convertidos en burbujas. Eso es el champán. Y ahora, lo has visto con otros ojos. Hay un lugar en el norte del continente donde la agricultura no se parece a nada que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en frutas, cosechas o campos de cultivo, porque aquí no hay árboles cargados ni hileras ordenadas de plantas, sino extensiones completas de agua roja que parecen lagos artificiales, silenciosos y densos, como si alguien hubiera derramado miles de litros de vino sobre la tierra. Desde el aire,
Estos espacios resultan hipnóticos, enormes superficies rectangulares rodeadas por diques, con el agua inmóvil y una tonalidad roja tan intensa que cuesta creer que no sea algún tipo de químico o colorante, pero en realidad se trata de millones de arándanos flotando de forma natural, listos para iniciar uno de los procesos industriales más precisos y controlados del mundo alimentario. Aquí comienza el recorrido del jugo de arándano, mucho antes de que exista una botella, una etiqueta o incluso una planta industrial, porque todo inicia los llamados cranberry bags, humedales agrícolas diseñados específicamente para aprovechar una característica única de esta fruta, su capacidad de flotar cuando se desprende de la planta. Durante gran parte del año, estos campos no están inundados, sino que permanecen secos, con las plantas creciendo a ras del suelo, extendiéndose como alfombras verdes que se mantienen bajas para resistir el clima extremo, el viento y las heladas que caracterizan a regiones como Wisconsin, Massachusetts y partes de Canadá. El cultivo del arándano no admite improvisación, porque la planta necesita condiciones muy específicas, suelos ácidos, drenaje controlado y un equilibrio constante entre humedad y temperatura, lo que obliga a los productores a monitorear cada parcela con una precisión casi científica, ajustando el entorno durante meses antes de que llegue el momento de la cosecha. Cuando el fruto alcanza su punto óptimo de maduración, no se recolecta como otras frutas, no se corta ni se arranca, sino que se prepara el terreno para una transformación visual que parece sacada de un documental de ciencia ficción, porque los campos se inundan de manera controlada, cubriendo completamente las plantas. Una vez que el agua alcanza el nivel adecuado, entran en acción máquinas especiales que agitan el fondo del campo, desprendiendo los arándanos maduros de la planta sin dañarlos, permitiendo que floten hasta la superficie gracias a pequeñas cámaras de aire en su interior. En cuestión de horas, el campo deja de ser verde y se convierte en una masa roja compacta, con millones de frutos flotando juntos, formando patrones naturales que se mueven lentamente con el viento y la corriente, creando una de las imágenes agrícolas más reconocibles del planeta. Pero este espectáculo no es solo estético, es una fase crítica del proceso, porque aquí se define la calidad inicial del producto, separando frutos dañados, inmaduros o contaminados, antes de que siquiera abandonen el campo. Los arándanos son agrupados mediante barreras flotantes que los conducen hacia puntos específicos del bag, donde son aspirados o recolectados con sistemas que minimizan el contacto humano, reduciendo riesgos de contaminación desde el primer momento. Desde ahí, los frutos son cargados en camiones especiales y transportados rápidamente hacia las plantas de procesamiento, porque el tiempo es un factor clave, ya que aunque el arándano es resistente, sigue siendo un producto fresco que debe manejarse con rapidez y precisión. Al llegar a la planta de Ocean Spray, el proceso entra en una fase completamente distinta, dominada por acero inoxidable, sensores electrónicos y líneas de producción que operan prácticamente sin detenerse durante la temporada alta. Los camiones descargan su contenido en enormes tolvas, donde el fruto comienza un recorrido descendente a través de sistemas de lavado intensivo, diseñados para eliminar tierra, restos vegetales y cualquier impureza que haya sobrevivido al proceso de campo. El lavado no es un simple enjuague, se realiza en múltiples etapas, con agua a presión, corrientes controladas y filtros progresivos que aseguran que solo los arándanos en condiciones óptimas avancen a la siguiente fase del proceso. Tras el lavado, los frutos pasan por sistemas de clasificación que combinan tecnología óptica y mecánica, utilizando cámaras de alta velocidad capaces de detectar variaciones mínimas de color, tamaño o forma, expulsando automáticamente cualquier pieza que no cumpla con los estándares establecidos. Aquí no hay margen para el error, porque un solo fruto en mal estado puede alterar el sabor, el color o la estabilidad del jugo final, razón por la cual estos sistemas trabajan a velocidades impresionantes, analizando miles de unidades por segundo. Una vez clasificados, los arándanos destinados a jugo son conducidos hacia la etapa de trituración, donde se rompen cuidadosamente para liberar su pulpa y jugos internos, sin destruir completamente las semillas ni generar sabores amargos no deseados. Este paso es crucial, porque el arándano tiene una acidez natural muy elevada, y cualquier variación en la forma de triturado puede modificar de manera significativa el perfil sensorial del producto final, algo que las grandes marcas controlan con extrema rigurosidad. La pulpa resultante se dirige hacia prensas industriales que separan el jugo del material sólido, aplicando presión gradual y constante para maximizar la extracción sin forzar componentes indeseables hacia el líquido. El jugo obtenido en esta fase es intenso, opaco y extremadamente ácido, muy lejos de lo que el consumidor final reconoce como jugo listo para beber, pero representa la base fundamental sobre la que se construirá todo el producto final. Este concentrado inicial pasa entonces por procesos de filtración y estabilización, donde se eliminan partículas microscópicas y se ajustan parámetros como el pH, la claridad y la consistencia, preparando el líquido para su transformación posterior. En paralelo, los subproductos sólidos no se desperdician,
ya que son aprovechados para otros usos industriales, desde suplementos alimenticios hasta ingredientes para alimentos balanceados, cerrando el ciclo de aprovechamiento casi total del fruto. El jugo estabilizado se almacena temporalmente en tanques gigantes de acero inoxidable, algunos con capacidades de cientos de miles de litros, donde se mantiene bajo condiciones estrictas de temperatura y atmósfera controlada para preservar sus propiedades. En este punto, el jugo aún no es el producto final que llegará a los estantes, porque Ocean Spray trabaja principalmente con concentrados, que luego serán diluidos, mezclados y formulados según cada línea específica de producto. La concentración se realiza mediante sistemas de evaporación controlada, donde parte del agua se elimina sin afectar los compuestos aromáticos y nutricionales del jugo, logrando un producto más estable y fácil de transportar. Este concentrado puede ser almacenado durante largos periodos o enviado a otras plantas para su formulación final, lo que permite a la marca mantener una producción constante durante todo el año, incluso fuera de temporada de cosecha. Cada lote es analizado de forma continua, no solo en términos microbiológicos, sino también sensoriales, asegurando que el sabor, el color y la textura se mantengan dentro de rangos exactos que el consumidor espera encontrar en cada botella. Nada en este proceso queda al azar, porque el objetivo no es solo producir jugo, sino replicar exactamente la misma experiencia una y otra vez, sin importar la región, el lote o el momento del año. Y aquí es donde la historia apenas comienza, porque el concentrado de arándano todavía debe pasar por la etapa más delicada de todas, la formulación final, donde se define qué tipo de jugo llegará al mercado, cómo se equilibrará su acidez y qué procesos garantizarán su seguridad y durabilidad. El concentrado de arándano que sale de los tanques de almacenamiento es, en muchos sentidos, un producto incompleto, porque aunque contiene la esencia del fruto, todavía es demasiado intenso, demasiado ácido y demasiado concentrado para el consumo directo, lo que obliga a una etapa de formulación donde la ingeniería alimentaria se vuelve protagonista. En esta fase, el concentrado es diluido cuidadosamente con agua tratada y purificada, siguiendo proporciones exactas definidas por décadas de pruebas, ajustes y control sensorial, ya que una variación mínima puede alterar de forma perceptible el sabor final que el consumidor reconoce. El agua utilizada no es agua común, pasa por sistemas de filtración avanzados que eliminan minerales, microorganismos y cualquier elemento que pueda interferir con la estabilidad del jugo, asegurando una base completamente neutra sobre la cual construir el producto. Una vez ajustada la concentración, se incorporan otros ingredientes según la línea específica del producto, como mezclas con otras frutas, edulcorantes naturales o ajustes de acidez, todo bajo fórmulas estrictamente controladas y protegidas como secretos industriales. Aquí es donde se define si el jugo será 100% arándano, una mezcla con manzana, uva u otras frutas, o una versión pensada para un perfil de sabor más suave, adaptado a distintos mercados y preferencias culturales. Cada ingrediente adicional es sometido a controles tan rigurosos como el propio arándano, porque el objetivo no es solo lograr un sabor agradable, sino garantizar estabilidad química, seguridad microbiológica y una vida útil consistente en cada botella. La mezcla final pasa entonces por sistemas de homogeneización, donde se asegura que todos los componentes queden perfectamente integrados, evitando separaciones, sedimentos o variaciones de color que podrían aparecer durante el almacenamiento. Este proceso se realiza a presiones elevadas y temperaturas controladas, logrando una textura uniforme y una apariencia limpia, características que el consumidor asocia inconscientemente con calidad y frescura. Una vez homogeneizado, el jugo entra en la etapa de pasteurización, uno de los momentos más críticos de toda la cadena, porque aquí se elimina cualquier microorganismo potencialmente peligroso sin comprometer el sabor ni las propiedades nutricionales del producto. La pasteurización se lleva a cabo mediante sistemas de calentamiento rápido y enfriamiento inmediato, exponiendo el jugo a altas temperaturas solo por segundos, lo suficiente para garantizar seguridad, pero sin llegar a cocinar el líquido. Este equilibrio es extremadamente delicado, ya que un exceso de calor puede destruir compuestos aromáticos y vitaminas, mientras que una exposición insuficiente comprometería la seguridad del producto final. Tras la pasteurización, el jugo es enfriado de forma casi instantánea y enviado directamente a las líneas de envasado, evitando cualquier contacto innecesario con el ambiente externo. Las áreas de embotellado están diseñadas como espacios casi estériles, con aire filtrado, presión positiva y protocolos estrictos de higiene, donde tanto las máquinas como el personal siguen procedimientos altamente regulados. Las botellas, ya sean de plástico o vidrio, llegan a la línea completamente limpias y desinfectadas, pasando por sistemas automáticos de enjuague y esterilización antes de recibir una sola gota de jugo. El llenado se realiza a velocidades impresionantes, con máquinas capaces de llenar, tapar y sellar miles de botellas por hora, manteniendo un nivel de precisión que asegura que cada envase contenga exactamente la cantidad especificada. Una vez selladas,
Las botellas pasan por controles de calidad adicionales, donde sensores verifican el nivel de llenado, la hermeticidad del cierre y la integridad del envase, descartando automáticamente cualquier unidad defectuosa. El proceso continúa con el etiquetado, donde cada botella recibe información clave como fecha de caducidad, lote de producción y detalles nutricionales, elementos esenciales para la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Cada lote producido puede ser rastreado desde la botella final hasta el campo específico de donde provino el arándano, un nivel de control que permite responder rápidamente ante cualquier eventualidad. Antes de salir de la planta, muestras aleatorias de cada producción son sometidas a pruebas sensoriales, donde equipos entrenados evalúan sabor, aroma, color y textura, comparándolos con estándares establecidos. Estas pruebas no dependen de la intuición, sino de protocolos muy específicos, porque el objetivo es que el jugo sepa exactamente igual hoy, mañana y dentro de 6 meses, sin importar cuándo o dónde se produzca. Una vez aprobado, el producto es empaquetado en cajas y pallets, listo para iniciar una nueva etapa de su viaje, la distribución a centros logísticos, supermercados y puntos de venta en todo el mundo. Desde la planta, los camiones refrigerados transportan el jugo bajo condiciones controladas, evitando fluctuaciones de temperatura que puedan afectar la estabilidad del producto durante el traslado. La logística es una parte fundamental del proceso, porque producir un jugo de alta calidad no sirve de nada si no llega al consumidor en las condiciones óptimas para su consumo. Ocean Spray opera como una cooperativa, lo que significa que miles de agricultores son propietarios parciales de la marca, una estructura que influye directamente en la forma en que se toman decisiones y se gestionan los recursos. Este modelo permite que los beneficios se distribuyan entre quienes cultivan el fruto, incentivando prácticas sostenibles, inversión en tecnología agrícola y mejoras constantes en los procesos de cultivo. Los cranberry bags no solo son campos de producción, también funcionan como ecosistemas controlados, donde el manejo del agua juega un papel clave en la protección del entorno y la biodiversidad local. Durante el invierno, muchos de estos campos se inundan y se congelan intencionalmente, creando una capa de hielo que protege las plantas del frío extremo y actúa como aislante natural. Este uso estratégico del agua demuestra cómo la agricultura moderna puede integrar conocimientos tradicionales con ingeniería avanzada para maximizar rendimiento y sostenibilidad. Además del jugo, el arándano se utiliza en una amplia gama de productos, desde frutas deshidratadas hasta suplementos, lo que amplía el aprovechamiento del cultivo y reduce desperdicios. Cada parte del fruto tiene un destino, cerrando un ciclo productivo que busca eficiencia económica y responsabilidad ambiental al mismo tiempo. Para el consumidor, abrir una botella de jugo puede parecer un gesto cotidiano, simple y automático, pero detrás de ese momento hay meses de planificación, tecnología, control y trabajo coordinado entre miles de personas. Desde el silencio de los humedales inundados hasta el ruido constante de las líneas de producción, cada etapa cumple una función precisa en una cadena que no admite errores. El color, el sabor y la estabilidad del jugo que llega a la mesa no son producto del azar, sino el resultado de decisiones tomadas a lo largo de décadas, perfeccionando cada detalle del proceso. Así, lo que comienza como un pequeño fruto flotando en un campo inundado termina convertido en un producto global, estandarizado y confiable, capaz de viajar miles de kilómetros sin perder su esencia. La próxima vez que veas un lago rojo desde el aire o sostengas una botella de jugo de arándano, sabrás que no es solo una bebida, sino el resultado de una de las cadenas agroindustriales más especializadas del mundo. Y aunque para muchos sea solo un jugo más en el refrigerador, para quienes conocen el proceso completo, representa una combinación exacta de naturaleza, ciencia e industria trabajando en perfecta sincronía. La mayoría de las personas cree que sabe cómo se hace una papa frita, piensa en una papa entera, un cuchillo, aceite caliente y unos minutos de espera, pero lo que sucede dentro de una fábrica de Pringles rompe esa idea desde el primer segundo y deja claro que aquí no se cocina, aquí se fabrica precisión industrial. Porque Pringles no trabaja con improvisación ni con variaciones naturales, trabaja con control absoluto, con procesos diseñados para repetir el mismo resultado millones de veces, donde cada chip debe verse, sentirse y crujir exactamente igual sin importar cuándo o dónde se produzca. Y lo más desconcertante es que todo empieza con algo que no se parece en nada a una papa, algo que jamás verías en una cocina doméstica y que cambia por completo la forma en que entendemos este producto. Cuando los camiones llegan a la planta, no descargan sacos de papas enteras ni montañas de tubérculos recién cosechados, lo que entra es un polvo fino, seco y perfectamente medido, resultado de un proceso previo donde la papa fue deshidratada hasta perder toda su forma original. Ese polvo sí proviene de papas reales, pero ha sido transformado para eliminar cualquier variable impredecible, porque una papa natural cambia de tamaño, de humedad y de textura, y eso es un riesgo que Pringles nunca estuvo dispuesta a aceptar. Aquí no importa cómo se veía la papa en el campo, importa su composición química, su nivel de almidón y su capacidad para comportarse de forma idéntica en cada lote, en cada turno y en cada país donde existe una planta.
Por eso este proceso no comienza en una línea de fritura, comienza en un entorno que se parece mucho más a un laboratorio que a una cocina, donde ingenieros alimentarios ajustan fórmulas con una precisión que roza lo obsesivo. Antes de producir un solo chip, se prueban combinaciones exactas de ingredientes, se mide niveles de humedad al milímetro y se analiza cómo responde la masa ante presión, calor y velocidad, porque cualquier desviación, por mínima que sea, se multiplica cuando produces millones de unidades por día. Cuando la fórmula final se aprueba, el polvo se mezcla con agua y otros componentes en gigantescas mezcladoras industriales capaces de procesar toneladas en minutos, pero aún así, cada parámetro está controlado y registrado en tiempo real. El objetivo en esta etapa no es el sabor, es la consistencia perfecta, lograr una masa que sea lo suficientemente flexible para moldearse, pero lo bastante resistente para no romperse cuando el proceso se acelera al máximo. La masa debe soportar rodillos, moldes, calor extremo y movimientos constantes sin perder su estructura, porque una vez que entra en la línea de producción, el tiempo deja de ser un aliado. En el momento en que la masa está lista, no puede detenerse, no puede esperar ni enfriarse, debe avanzar sin pausa hacia la siguiente etapa, donde la precisión deja de ser una opción y se convierte en una obligación. La masa pasa entonces por una serie de rodillos industriales que la aplastan y estiran hasta convertirla en una lámina increíblemente delgada, tan uniforme que cualquier irregularidad sería visible de inmediato por los sensores de la línea. Aquí no se busca apariencia, se busca control total, porque una lámina demasiado gruesa altera la fritura y una demasiado delgada se rompe antes de tiempo, así que cada fracción de milímetro importa más de lo que imaginas. Cuando la lámina alcanza el grosor exacto, entra en la fase donde Pringles deja claro que no es solo un snack, sino un producto diseñado con principios de ingeniería. Un sistema de corte ultra preciso comienza a separar cada chip con una forma perfectamente calculada, una curva hiperbólica que no fue elegida por estética, sino por eficiencia, resistencia y capacidad de apilado. Esa curva permite que cientos de chips se apoyen unos sobre otros sin romperse, sin desperdiciar espacio y sin dejar aire innecesario dentro del tubo, algo que ninguna papa frita tradicional podría lograr. Y justo cuando la forma ya está definida, cuando cada chip es idéntico al anterior, comienza la etapa donde el error ya no se puede corregir. La fritura. Pero aquí no hay sartenes gigantes ni aceite hirviendo sin control, lo que existe es un sistema cerrado donde cada chip pasa por aceite caliente durante un tiempo calculado con precisión extrema. Sensores miden temperatura, color y humedad en tiempo real mientras miles de chips avanzan al mismo ritmo, y si algo se desvía, el sistema lo corrige automáticamente antes de que el ojo humano pueda notarlo. El objetivo no es simplemente dorarlos, es lograr que todos tengan exactamente el mismo crujido, el mismo color y la misma textura, sin importar si estás probando el primero o el último del día. Y aún así, este no es el paso más impresionante del proceso. Porque lo verdaderamente difícil no es freír millones de chips, sino hacer que todos sepan igual, y para eso, Pringles guarda uno de sus secretos mejor protegidos, que aparece justo después de la fritura. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Después de la fritura, cualquiera pensaría que el chip ya cumplió su destino y que solo queda empacarlo, pero dentro de la fábrica de Pringles esa idea no existe, porque justo en este punto comienza una de las fases más críticas, silenciosas y obsesivamente controladas de todo el proceso industrial. Los chips salen del aceite aún calientes, extremadamente frágiles y en un estado donde un pequeño error de temperatura o humedad puede arruinar semanas enteras de producción, por eso no se enfrían al azar ni se dejan reposar, se enfrían siguiendo un protocolo diseñado al milímetro. Corrientes de aire perfectamente calculadas reducen la temperatura de cada chip de forma gradual y constante, evitando choques térmicos que podrían provocar microfracturas invisibles, imperceptibles para el consumidor, pero devastadoras cuando se apilan miles de unidades dentro de un mismo tubo. Mientras avanzan por la línea, sistemas ópticos escanean cada chip en movimiento, analizando su color, su curvatura exacta y su integridad estructural, descartando sin piedad cualquier pieza que no cumpla con el estándar absoluto, porque aquí no existe el concepto de suficientemente bueno. Cada chip debe ser idéntico al anterior, no parecido, no similar, idéntico, y eso implica sacrificar miles de unidades que jamás llegarán a una tienda, simplemente porque se desviaron una fracción mínima del patrón establecido. Pero lo que realmente define la experiencia que todos reconocen no ocurre en la masa ni en la fritura, ocurre después, cuando entra en juego el sistema de sazonado, una etapa que Pringles protege como uno de sus secretos mejor guardados. A diferencia de otras marcas que simplemente espolvorean sal o condimento de forma irregular, aquí los chips entran en tambores rotatorios cerrados donde reciben una cantidad exacta de sabor, distribuida de manera uniforme sobre toda su superficie en cuestión de segundos. No es una lluvia caótica. Es una aplicación controlada de partículas microscópicas que solo se adhieren correctamente si el chip se encuentra en el rango exacto de temperatura, ni un grado más, ni uno menos. Si el chip está demasiado caliente, el condimento se quema y pierde intensidad,
si está demasiado frío, no se fija correctamente, por eso todo el sistema está sincronizado para que sabor, textura y temperatura coincidan en el mismo instante. Cada sabor tiene su propia fórmula, su propia densidad, su propio tiempo de exposición y su propio comportamiento químico, y estos parámetros se ajustan constantemente mediante pruebas internas, análisis sensoriales y controles estadísticos que se ejecutan en tiempo real. Mientras millones de chips avanzan sin detenerse, el margen de error permitido es tan reducido que una variación mínima puede activar ajustes automáticos en toda la línea, corrigiendo el proceso antes de que el consumidor llegue a notar algo. Y aún después de sazonarlos, el proceso sigue. Porque ahora llega el momento más icónico, el que todos reconocen, pero que casi nadie imagina cómo ocurre realmente dentro de la fábrica. El apilado. A diferencia de otras papas fritas que caen de forma desordenada dentro de una bolsa, los chips de Pringles deben colocarse uno sobre otro con una precisión casi absurda, respetando exactamente la curvatura diseñada desde el inicio. Sistemas mecánicos especializados toman cada chip en fracciones de segundo, lo alinean, lo acomodan y lo depositan sobre el anterior sin romperlo, sin desviarlo y sin alterar la columna que se va formando a una velocidad imposible para cualquier ser humano. No hay manos, no hay correcciones manuales, no hay margen para el error humano, porque ningún operador podría repetir ese movimiento miles de veces por minuto con el mismo nivel de exactitud. Los chips se convierten en columnas perfectamente estables que avanzan directamente hacia los tubos, manteniendo su forma gracias a la geometría que fue calculada desde el diseño original del producto. Y ese tubo, que parece un simple envase de cartón, es en realidad una pieza clave de toda la ingeniería, porque su diámetro, su rigidez y su longitud fueron diseñados específicamente para proteger la estructura del apilado. Antes de sellarse, cada tubo pasa por controles de peso automáticos, porque no importa cuántos chips parezcan entrar visualmente, lo único que importa es que el contenido sea exactamente el que promete el empaque. Si el peso no coincide al gramo, el tubo se rechaza automáticamente, incluso si parece perfecto a simple vista. Luego viene el sellado, rápido, hermético y diseñado para preservar frescura, sabor y textura durante meses, incluso cuando el producto viaja miles de kilómetros o permanece almacenado durante largos periodos. Pero el control no termina ahí. Muestras aleatorias se desvían constantemente para pruebas adicionales donde se analiza el crujido, el aroma, la intensidad del sabor y la resistencia estructural, porque Pringles no confía únicamente en las máquinas, valida todo con datos reales. Y aquí es donde todo encaja. Porque este nivel extremo de control no existe para impresionar, existe para garantizar que cada vez que alguien abre un tubo de Pringles, en cualquier parte del mundo, la experiencia sea exactamente la misma. No importa el país, no importa la fecha, no importa la fábrica. El sonido al abrir el tubo, la forma del chip, el crujido al morderlo y el sabor que llega segundos después están diseñados para repetirse sin fallar. Y cuando entiendes todo este proceso, te das cuenta de algo inquietante. Pringles no se cocina. Pringles se programa. Cada chip que llega a tus manos es el resultado de una cadena de decisiones invisibles tomadas por ingenieros, sensores y sistemas que trabajan sin descanso para que tú no tengas que pensar en nada. Solo abrir el tubo, tomar un chip y repetir el ritual, exactamente igual, una y otra vez. ¿Sabías que esa suave lana que llevas puesta alguna vez estuvo en la espalda de una oveja saltando por el campo? Y que para que llegue hasta ti debe pasar por un complejo viaje de cortes, lavados, máquinas gigantes y un poco de química? Lo que parece simple es en realidad uno de los procesos industriales más antiguos y más impresionantes. Desde el momento en que se esquila a una oveja hasta que el hilo final sale de la fábrica, la lana atraviesa una serie de etapas diseñadas con precisión milimétrica. Pero, ¿cómo se logra que algo tan áspero y sucio como la lana recién cortada se transforme en hilos suaves, flexibles y brillantes? ¿Qué secretos esconde esa transformación? Hoy te llevaré a descubrir cómo se hace la lana de oveja. En la fábrica, verás tecnología en acción, manos expertas trabajando con precisión y máquinas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Si alguna vez te preguntaste cómo es posible que una oveja se convierta sin magia en un suéter, estás a punto de averiguarlo. Abróchate el cinturón, porque esto apenas comienza. Todo comienza con las ovejas. Estos animales no solo han sido parte de la historia humana desde tiempos antiguos, sino que también son auténticas fábricas de lana vivientes. Su pelaje no solo les sirve de abrigo natural, sino que también es la materia prima de una de las industrias textiles más importantes del planeta. Pero no todas las ovejas son iguales. Algunas razas están diseñadas genéticamente tras generaciones de selección para producir lana más suave, más densa y más fácil de trabajar. La más famosa de todas es la oveja merina, originaria de España, pero hoy criada en países como Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Su lana es tan fina que al tacto parece seda. En promedio,
Una oveja puede producir entre 2 y 8 kilos de lana por año, dependiendo de su raza, alimentación, clima y cuidados. Las mejores condiciones para criar ovejas laneras incluyen amplios pastizales, agua limpia y un clima que no sea ni demasiado húmedo ni excesivamente caluroso. Pero más allá de los números, hay algo fascinante. La lana de oveja es una fibra 100% natural, biodegradable, elástica, resistente al fuego y con propiedades térmicas únicas. Es capaz de mantener el calor cuando hace frío y permitir que la piel respire cuando hace calor. En las granjas modernas, las ovejas son monitoreadas con sensores, drones y hasta inteligencia artificial para optimizar su salud y la calidad del vellón. No es solo pasto y campo, es ciencia y tecnología aplicada a la naturaleza. Estas ovejas no solo nos dan lana, nos ofrecen un milagro biológico que, cuando es bien cuidado, se transforma en un recurso renovable de altísima calidad. Una vez que la oveja ha crecido y su vellón ha alcanzado el grosor ideal, llega el momento la esquila. Este proceso que podría parecer simple, en realidad es un arte técnico que requiere habilidad, experiencia y mucho cuidado. Esquilar no solo es necesario para recolectar la lana, también es vital para la salud del animal. Si no se esquila con regularidad, la lana puede acumularse en exceso, provocando sobrecalentamiento, infecciones en la piel e incluso dificultando el movimiento de la oveja. Por eso, en la mayoría de granjas se realiza al menos una vez al año, normalmente al final de la primavera, cuando el clima es más cálido y la lana ya no es tan necesaria para el animal. El proceso comienza guiando a las ovejas hacia un área especial, tranquila, limpia y segura. Allí, un esquilador experimentado toma cada oveja individualmente y la coloca en una posición que impide que se mueva sin causarle daño ni estrés. La clave está en mantenerla relajada. Los esquiladores profesionales han perfeccionado técnicas para sostenerla con firmeza pero sin brusquedad, doblando sus patas cuidadosamente para evitar lesiones. Con una máquina eléctrica especializada, parecida a una afeitadora de gran tamaño, el esquilador comienza a cortar desde el abdomen, donde la lana es más fina, y luego avanza en una secuencia precisa que permite retirar casi toda la lana en una sola pieza, lo que se conoce como el vellón. Esta técnica permite mantener la calidad de la fibra, evitando cortes o enredos innecesarios. Cada esquila dura entre 1 y 2 minutos si es realizada por un profesional. En un solo día, un buen esquilador puede atender hasta 200 o incluso 300 ovejas durante la temporada alta. Es un trabajo físico repetitivo y agotador, pero fundamental en el ciclo productivo. Después de la esquila, las ovejas se sienten más livianas, frescas y cómodas. El cambio es inmediato y evidente. Además, cortar la lana estimula el crecimiento de un nuevo vellón, más limpio, más suave y de mejor calidad. La esquila, más que un corte, es una práctica esencial que equilibra bienestar animal y aprovechamiento industrial. Y aunque parece algo rústico, en realidad está llena de ciencia, técnica y precisión milimétrica. Una vez recolectado el vellón, comienza la segunda etapa del transportar y almacenar la lana antes de su procesamiento en fábrica. Aunque parezca sencillo, esta fase es clave para conservar la calidad del material. La lana recién esquilada se agrupa en grandes mantas compactas conocidas como vellones, que primero son clasificados manualmente por los trabajadores. Ellos separan las fibras más limpias y largas de las que están contaminadas con tierra, estiércol o vegetación. Esta selección inicial permite que solo el mejor material continúe su camino hacia la fábrica. Luego, los vellones seleccionados son comprimidos en grandes fardos o balas de lana. Cada fardo puede pesar entre 150 y 200 kilos y se ata con cintas resistentes para evitar que se desarme durante el transporte. Estos fardos no solo permiten mover grandes volúmenes de lana de forma eficiente, sino que también facilitan su manejo con maquinaria especializada. Los camiones que transportan la lana están diseñados para mantener la ventilación adecuada, ya que el vellón todavía puede contener algo de humedad natural. Esto evita que se formen hongos o malos olores que podrían dañar la fibra. Una vez en la planta procesadora, los fardos se descargan cuidadosamente con montacargas y se almacenan en áreas secas, frescas y bien organizadas. Cada fardo se etiqueta con información sobre su origen, fecha de esquila y calidad estimada, lo que facilita el seguimiento del lote durante el procesamiento. En este punto, la lana ya ha viajado desde el campo hasta una fábrica moderna. Y aunque aún no ha sido tratada, cada paso ha sido fundamental para asegurar que llegue en óptimas condiciones. Porque sí, incluso antes de ser lavada, la lana ya ha pasado por un proceso logístico tan meticuloso como cualquier otra materia prima de alto valor. Si te está gustando este viaje por el fascinante mundo de la lana, no olvides darle like al video. Y si quieres seguir descubriendo cómo se crean los productos que usamos todos los días, suscríbete al canal. Hay mucho más contenido como este esperándote. Una vez que los fardos de lana llegan a la fábrica, comienza uno de los pasos más delicados en la limpieza.
La lana cruda, tal como se obtiene del animal, está llena de impurezas, contiene restos de tierra, grasa natural, polvo, vegetación seca e incluso residuos orgánicos. Para transformarla en un material útil, debe pasar por un proceso industrial de limpieza profundo, preciso y altamente controlado. Todo inicia cuando los fardos son abiertos y los vellones se colocan sobre una cinta transportadora. Ahí, trabajadores especializados realizan una segunda inspección visual y manual para retirar cualquier material extraño. Luego, la lana pasa a través de máquinas conocidas como abridores, que separan los mechones más compactos y permiten que las fibras se aireen. El siguiente paso es el lavado industrial, también llamado scouring. La lana es sumergida en una serie de tanques con agua caliente y detergentes especiales diseñados para eliminar la lanolina, la grasa natural de la oveja, junto con el polvo y demás residuos. Cada tanque cumple una función: algunos lavan, otros enjuagan y otros neutralizan el pH. La temperatura y el tipo de detergente se controlan cuidadosamente para no dañar la estructura de la fibra. Demasiado calor o productos agresivos podrían quebrar o debilitar la lana. Por eso las fábricas modernas emplean sensores y sistemas automatizados que regulan todo el proceso en tiempo real. Una vez lavada, la lana pasa por una máquina centrífuga que elimina el exceso de agua. Posteriormente, entra en una cámara de secado, donde el aire caliente circula de manera uniforme, logrando un secado rápido pero suave. El resultado es una fibra más ligera, sin grasa ni impurezas, lista para ser transformada. El cambio es sorprendente. De una masa densa y sucia se obtiene un material limpio, esponjoso y brillante. A simple vista parece otra cosa completamente diferente. La lana limpia se clasifica nuevamente por finura, color y longitud. Esta clasificación es clave para decidir su hilado, tejido o incluso para fieltro. Y así, tras una limpieza meticulosa, la lana queda lista para su sitio siguiente: desafía el cardado y peinado, donde comenzará a tomar la forma de hilo. Y aunque suenen similares, cumplen funciones distintas y complementarias. Primero, la lana pasa por la cardadora, una máquina equipada con grandes rodillos cubiertos de miles de púas metálicas finas. Al girar en diferentes direcciones y velocidades, estos rodillos desenredan la lana, separan las fibras, eliminan los restos que pudieron haber sobrevivido al lavado y alinean todas las hebras en una misma dirección. El resultado es una masa de lana suave, esponjosa y homogénea llamada nube o napa. Esta masa se transforma en una cinta larga y continua conocida como mecha, que será la base para el hilado posterior, pero aún no está lista del todo. Aquí entra el proceso de peinado, especialmente importante para las lanas de mayor calidad. La mecha pasa por otra serie de rodillos más delicados que separan aún más las fibras, eliminan las que son demasiado cortas y alinean con mayor precisión las que sí serán utilizadas. Esto no solo mejora la textura final del hilo, sino que también aumenta su resistencia, uniformidad y suavidad. Gracias al peinado, el hilo que se obtendrá será más liso, sin pelusas y con una apariencia más refinada, ideal para prendas de vestir finas o tejidos de alta calidad. Por eso, este paso es obligatorio en productos donde el acabado y la durabilidad son esenciales. Ambos procesos están completamente automatizados. En las fábricas modernas, las máquinas cuentan con sensores ópticos que detectan irregularidades en tiempo real y sistemas de ajuste automático que modifican la tensión, la velocidad o el ángulo de los rodillos según el tipo de lana procesada. Es aquí donde la transformación se vuelve visualmente impactante. La lana ya no parece un material bruto, sino una fibra suave, ordenada, casi lista para convertirse en hilo. A partir de este punto, se puede decir que la materia prima ya se ha convertido en algo con identidad textil. En resumen, el cardado y el peinado no solo preparan la lana, la refinan. Son el puente perfecto entre lo natural y lo manufacturado, entre la oveja y el tejido final. Una vez que la lana ha sido cardada y peinada, puede pasar a una etapa opcional pero muy: el teñido. Aquí es donde la fibra adquiere el color, que luego dará vida a prendas, alfombras o telas con estilo propio. El proceso comienza colocando la lana en grandes tambores giratorios o tanques, donde se mezcla con agua caliente y tintes específicos. Estos colorantes son cuidadosamente seleccionados según el tipo de lana, ya que no todas absorben el color de la misma manera. Algunas fibras necesitan más tiempo de inmersión, otras requieren tintes más intensos. Los químicos usados en este proceso están regulados para evitar dañar la estructura de la fibra. El objetivo es lograr una coloración uniforme, sin manchas ni degradados no deseados. El tinte debe penetrar hasta el núcleo de la fibra para garantizar un color duradero y resistente al lavado y al uso diario. Tras el teñido, la lana se enjuaga y pasa a secado. Aquí se usan túneles de aire caliente o cámaras de secado controlado que eliminan toda la humedad sin deformar las fibras. Cuando sale del secado,
La lana no solo tiene color, tiene carácter. Es el momento donde la materia prima se vuelve también expresión estética. Después del teñido y secado, la lana ya está lista para una de las etapas más: el hilado o spinning. Aquí es donde las fibras sueltas se convierten en hilo continuo, fuerte y uniforme. La mecha obtenida del peinado se alimenta en una máquina hiladora equipada con rodillos que giran a distintas velocidades. Estos estiran la fibra mientras la hacen girar, generando una torsión controlada. Esa torsión es lo que da fuerza al hilo, evitando que se deshaga o rompa durante su uso. Dependiendo del grosor deseado, se pueden hacer hilos finos para ropa ligera o hilos más gruesos para mantas o alfombras. Además, varias hebras pueden combinarse en un solo hilo para darle mayor consistencia. Una vez hilado, el hilo se enrolla en grandes bobinas, listo para la etapa final, el tejido. Aquí se utilizan telares o máquinas de punto que entrelazan los hilos siguiendo patrones específicos. Así nacen telas, bufandas, suéteres, gorros y una infinidad de productos. En este punto, lo que comenzó como una masa de fibras rústicas en el campo se ha convertido en un producto textil listo para el mundo. Un proceso que une naturaleza, tecnología y tradición con precisión milimétrica. La primera fritura de maíz entero del mundo no nació en una cocina elegante ni en un restaurante de autor, nació en la calle, donde el error cuesta dinero real, donde el aceite quemado no se esconde y donde cada fracaso obliga a mejorar o desaparecer. En Corea del Sur, un país donde la comida callejera es identidad cultural y orgullo nacional, alguien se atrevió a hacer lo que todos consideraban imposible: freír un maíz entero sin desgranar, sin triturar y sin convertirlo en masa, respetando su forma original. La idea parecía absurda, porque el maíz entero concentra demasiada humedad, demasiada presión interna y demasiados riesgos, pero justo ahí estaba el desafío que nadie más quiso enfrentar durante años. No buscaba fama, no buscaba viralidad, buscaba resolver un problema técnico real: lograr que el maíz sobreviviera al aceite sin romperse y sin perder su esencia. Cuando te acercas al puesto por primera vez, no hay luces llamativas ni gritos, solo un carrito metálico sencillo, una freidora profunda y un cocinero que se mueve con una calma que solo tiene quien domina completamente su proceso. El maíz entra al aceite lentamente, sin dramatismo, sin explosiones violentas, porque la temperatura está calculada con precisión, más baja de lo normal, diseñada para cocinar y no para sellar de inmediato. El sonido del aceite es constante y controlado, un burbujeo uniforme que indica que el proceso va bien, porque aquí incluso el oído es una herramienta de trabajo. Mientras otros cocineros confían en cronómetros, aquí todo depende del color, del sonido y de la experiencia acumulada durante miles de intentos. El verdadero secreto ocurre antes de tocar el aceite, cuando cada mazorca es preparada con una serie de microincisiones casi invisibles, cortes milimétricos entre cada fila de granos que permiten que el calor viaje hacia el interior sin romper la estructura. No es un corte estético ni decorativo, es una solución técnica, una forma de liberar presión interna sin destruir la forma del maíz. Cada mazorca se revisa a mano, porque no todas funcionan: si el maíz es demasiado joven se deshace, si es demasiado viejo se endurece, solo un punto exacto logra la textura perfecta. Ese proceso previo define el resultado final más que cualquier otro paso, y es ahí donde la mayoría falla al intentar copiar esta fritura legendaria. Después viene el baño, una mezcla ligera que no es masa espesa ni tempura tradicional, diseñada para adherirse apenas al exterior y proteger sin aislar, permitiendo que el maíz siga siendo el protagonista absoluto. No cubre, no esconde, no disfraza, solo acompaña el proceso mientras el aceite hace su trabajo lentamente. Durante la fritura el cocinero casi no se mueve, gira la mazorca con suavidad, observa cómo cambia el color y escucha el aceite, porque cada pequeño detalle indica el punto exacto. No hay margen de error: unos segundos de más arruinan la textura y unos segundos de menos dejan el interior crudo. Cuando el maíz sale del aceite no se ve pesado ni grasoso, se ve dorado, uniforme, crujiente por fuera y flexible al tacto, algo que contradice todo lo que se espera de una fritura profunda. El aroma aparece de inmediato: maíz tostado, aceite limpio y calor, sin exceso, sin notas quemadas, señal clara de que el proceso fue correcto. Entonces llega el momento del sazonado, donde la simplicidad se convierte en elegancia pura. Mantequilla derretida que se absorbe lentamente, azúcar fina que se funde con el calor residual, y en algunos casos, queso rallado que se derrite sin dominar el sabor. A veces se añade chile, a veces miel, a veces nada, porque cuando la técnica es sólida, el ingrediente no necesita maquillaje. El primer mordisco sorprende porque no es duro como se espera, cruje y cede al mismo tiempo, liberando vapor y jugo interno. El segundo mordisco confirma la textura: tierno por dentro, crujiente por fuera,
sin exceso de grasa ni sensación pesada. El tercero deja claro algo importante: nunca habías comido maíz así, no es elote hervido, no es palomita, no es fritura común, es una categoría distinta. Por eso este bocado se volvió legendario sin publicidad, sin campañas, solo por recomendación directa entre quienes lo probaban. La gente regresaba, hacía fila y traía a otros, porque lo que no se puede copiar fácilmente se respeta. Muchos intentaron replicarlo, pocos lo lograron, porque la técnica no está escrita y no se aprende leyendo, se aprende fallando. Y esta historia todavía no termina. Con el paso del tiempo, esta fritura de maíz entero dejó de ser solo una curiosidad local y se transformó en una experiencia completa, algo que la gente no compra únicamente para comer, sino para observar, grabar y entender cómo algo tan simple puede volverse extraordinario. Los clientes no llegan con prisa ni con la urgencia típica del hambre callejera, llegan con paciencia, con curiosidad y con la intención clara de presenciar un proceso que no se ve todos los días. En Corea del Sur la comida callejera no se improvisa, se perfecciona todos los días, y este maíz entero frito es prueba viva de esa disciplina silenciosa. Este bocado representa una filosofía muy clara: tomar un ingrediente humilde y llevarlo al límite técnico sin traicionar su esencia ni ocultar su forma original. No hay maquinaria industrial ni procesos automatizados, todo depende de la mano del cocinero, de su oído atento y de una memoria muscular entrenada durante años de repetición. El aceite comunica cuando está estable, cuando empieza a cambiar y cuando exige atención, y el cocinero aprende a interpretar esas señales sin necesidad de instrumentos visibles. El maíz responde lentamente al calor, y ese diálogo constante define el momento exacto en el que debe salir de la freidora para no perder su equilibrio. Cuando el cliente recibe la mazorca, la sostiene con ambas manos, porque no es una botana pequeña ni un antojo rápido, es un bocado completo, caliente y contundente. El vapor se libera despacio, el aroma mezcla mantequilla derretida, azúcar tostada y maíz crujiente, creando una expectativa que se siente incluso antes del primer mordisco. Ese primer mordisco confirma por qué tanta gente hace fila, porque cruje sin ser duro y se abre sin romperse, liberando calor y jugo de manera controlada. La textura sorprende incluso a quienes ya lo han probado antes, porque mantiene un equilibrio casi imposible entre exterior crujiente e interior tierno. No hay exceso de grasa, no hay sensación pesada en la boca, solo una fritura limpia que contradice todo lo que se espera de un proceso tan agresivo como el aceite profundo. Por eso este bocado no necesita anuncios, no necesita letreros llamativos ni promociones, se recomienda solo y se queda grabado en la memoria. Muchos clientes regresan días después únicamente para repetir la experiencia, porque saben que no es algo que se encuentre en cualquier esquina. Algunos puestos han intentado introducir variaciones modernas, queso picante, especias coreanas intensas o coberturas dulces más marcadas, pero la versión original sigue siendo la más pedida. La razón es simple: cuando la técnica es sólida, el ingrediente no necesita distracciones ni excesos, porque cada paso fue pensado para que el sabor original sea el protagonista absoluto y no algo que deba ocultarse detrás de capas innecesarias. Este maíz entero frito se convirtió en símbolo de una obsesión muy particular, la obsesión coreana por perfeccionar incluso lo más sencillo hasta llevarlo a su máxima expresión sin perder su identidad original. Aquí no se acelera el proceso ni se sacrifican detalles por velocidad, porque en este tipo de cocina la prisa es el enemigo directo de la textura, del sabor y del resultado final. Nada se improvisa cuando algo requiere precisión absoluta, y cada movimiento del cocinero está respaldado por cientos de intentos previos, por errores que ya no se repiten. Cada mazorca que entra al aceite representa tiempo, atención y respeto por el ingrediente, porque no es solo maíz, es trabajo acumulado y conocimiento aplicado. Ese respeto se nota desde la selección del grano hasta el momento exacto en que sale de la freidora, sin atajos y sin concesiones. Es la prueba de que la innovación no siempre significa crear algo completamente nuevo, a veces significa observar lo cotidiano desde un ángulo distinto y atreverse a insistir donde otros se rindieron demasiado pronto. Muchos abandonaron la idea de freír el maíz entero porque parecía imposible, pero aquí la insistencia fue más fuerte que la lógica convencional. Hoy este bocado es grabado, fotografiado y compartido en todo el mundo, pero su esencia sigue intacta, sin perder su carácter callejero ni su conexión con el origen. No se volvió un producto de lujo ni una versión estilizada para restaurantes, sigue perteneciendo a la calle, al aceite caliente y a la paciencia. Sigue siendo un carrito sencillo, aceite hirviendo y un cocinero que domina su oficio sin necesidad de explicarlo ni justificarlo ante nadie. No hay discursos, no hay carteles explicativos, solo acción repetida con precisión hasta que la técnica se vuelve invisible.
No existe espectáculo exagerado ni trucos visuales pensados para llamar la atención, porque el verdadero espectáculo ocurre dentro del aceite. La gente observa en silencio, escucha el sonido constante de la fritura y espera, porque entiende que la prisa no tiene lugar en este proceso. Esa espera forma parte de la experiencia, porque prepara al cliente para algo que no es inmediato pero sí memorable. Cada maíz que sale de la freidora es ligeramente distinto, porque está hecho a mano, y esa imperfección controlada es parte esencial de su encanto. No existen dos exactamente iguales, pero todos mantienen el mismo estándar de calidad, el mismo cuidado y el mismo respeto por la técnica. Esa consistencia es lo que separa una moda pasajera de algo que se vuelve tradición. Cuando das el último mordisco y solo queda el olote caliente entre tus manos, entiendes que la experiencia no termina al comer. Queda la sensación de haber presenciado algo hecho con intención, algo que no se puede acelerar ni industrializar fácilmente sin perder su alma. Es una experiencia que se queda en la memoria más que en el estómago. Ese es el verdadero valor de esta fritura de maíz entero, no solo el sabor, sino todo lo que representa detrás. No solo alimenta, también enseña que la paciencia, la repetición y la técnica pueden transformar lo más simple en algo verdaderamente memorable. Demuestra que incluso un ingrediente común puede convertirse en leyenda cuando se le da el tiempo que merece. Un solo bocado puede cargar años de prueba, error y obsesión silenciosa que nadie ve pero todos prueban. La primera fritura de maíz entero del mundo no es solo comida callejera, es una lección viva de respeto por el proceso y por el oficio. Comida callejera coreana en su máxima expresión.